Buen día, Martín. ¿Cómo estás? Bueno, Esteban, disculpe la introducción larga, quería introducir varios temas en la misma nota. Primero Está vamos bien. a lo puntual. El artículo antes del nombre, que se utiliza muy frecuente en Argentina, en Chile y otros países. Sí. Para la RAE no está bien. La RAE, en realidad la RAE siempre sostuvo eso. Incluso en nuestro país se dio que muchas veces se lo considera, digamos, incorrecto. En realidad es, ¿cómo te puedo decir? Vulgar. Es un vulgarismo para la RAE. Salvo que ella misma aclara que, como dijiste muy bien recién, en algún lugar de Chile, por ejemplo, se lo utiliza. Y la Academia olvidó que en la Argentina también es muy común, sobre todo en el ámbito rural, el hombre, digamos, del interior, el hombre de campo. Es muy común que diga el Adrián, la Fernanda, que es una forma, pero además en el interior, además de ese tipo de uso del artículo, hay otras expresiones de campo que son, qué sé yo, ventre en vez de entre, Sí. ancina por así, es decir, hay un montón de expresiones que son comunes. La Academia lo que sostiene seguramente es que no queda bien en el lenguaje formal, es decir, cuando se habla en público, cuando uno es profesional y tiene que dirigirse a alguien de manera abierta, pública, y que no queda bien. Pero bueno, son cuestiones, además, de última son cuestiones de gusto. Claro. No vamos a cambiar la gente. A mí me imagino que en el interior de Tucumán también habrá gente que en algunas ciudades de la provincia se manifiestan de esa manera y se expresan así, sobre todo la gente mayor, ¿no? La gente mayor que lo ha tenido por hábito, eso de anteponer el artículo. Claro. Obviamente, si esa persona tiene que dirigirse a una autoridad o a un juez, a un abogado, obviamente tratará de evitar la comisión de ese mal llamado error, porque en realidad yo no lo consideraría un error, pero bueno, la Academia lo considera un vulgarismo y bueno, Sí. ya ellos lo establecen de esa manera. Claro. Ahora, por usos y costumbres se impone, y cuando uno, interpreta el código que se utiliza, usted dijo, en las áreas rurales, Claro. queda bastante claro que el uso está permitido en ese lugar, o por lo menos lo usan mucho. Que es habitual y nadie se asombra y nadie anda criticando. Y Es claro. decir, allá yo vivo en Capital Federal, como ustedes saben. Bueno, si vos hablas en la calle con alguien, es muy común que gente, sobre todo, sobre todo personas mayores, cometan, entre comillas, ese desliz de utilizar, de anteponer el artículo. Ahora, cuando se lo utiliza públicamente es objeto de crítica, incluso de burla, que alguien diga, ¿para qué decís la Marta si es Marta? Bueno, qué sé yo, entre nosotros en la capital, te reitero, no es habitual, pero salís un poquito nomás, no hace falta irse a Lules o a Aguilares, pero Sí. salís un poquito de la capital, te vas al conurbano y es obvio que mucha gente lo utiliza. Claro. Ahora, vamos al otro punto que tiene que ver con el tilde en la palabra solo. Después volvemos a hablar de otras cuestiones, de si es culto o no culto, en algunas palabras que se utilizan. Se lo había sacado al tilde en solo y ahora lo vuelve a aceptar para determinadas palabras. Te voy a explicar cómo que pasó. Bien. La RAE, lo que la gente desconoce, y sobre todo muchos docentes, y esto es lo lamentable, que la gente no esté informada, que mira, el 17 de diciembre de 2010, la Academia dictó una serie de normas de ortografía nuevas. No son muchas, pero son interesantes algunas cuestiones sobre todo en la colocación de la tilde. Entre ellas, eliminó la tilde en las palabras que son monosílabos, o sea que los monosílabos, tus oyentes saben que los monosílabos, por norma, no se tildan, salvo cuando haya que utilizar la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es ese acento ortográfico que se utiliza para diferenciar palabras que cumplen la misma función, dos palabras. Por ejemplo, la preposición de, nadie le pone tilde, el día de la bandera, o Claro.
hay muchos con mucho uso común de de. Pero si vos tenés que decir, quiero que me dé ese documento, le tenés que colocar tilde a ese de porque es el verbo. Claro. Ahí sí, tilde diacrítica, en de, en mi, en te, en sí, en un montón de ejemplos. Entonces la academia vio que muchos monosílabos no les hace falta la tilde. Por ejemplo, en la palabra guión, truán, ya no llevan más tilde esas palabras. Guión es un monosílabo para la RAE. Ahora bien, sí. La RAE dice solo. ¿Por qué se diferencia un solo del otro y se coloca tilde? Primero, no es monosílabo, porque solo son dos sílabas. Sí. Solo son dos sílabas. Bueno, entonces dice, ahí no va tilde diacrítica. Perfecto. Pero además decía en aquel entonces, no hace falta diferenciar, porque bueno, la gente, para no confundir si es el solo de sin compañía o el solo de únicamente, el contexto ayuda. Son pocos los ejemplos en donde yo no te tengo que decir, ¿qué me quisiste decir con solo vine solo a ayudarte? ¿Que viniste únicamente a ayudarme o que viniste sin compañía a ayudarme? Claro. Bueno, y la academia dice, no hace falta la tilde, porque en ese caso incluso se puede decir vine solamente para diferenciar el otro. Entonces se dispuso en 2010, se elimina la tilde, pero bueno, y dijo la academia, pero bueno, si hay casos donde el emisor, el autor, quiere aclararlo, puede utilizarlo. Y se le saltaron, sobre todo los escritores, en aquel entonces, le dijeron, no, a mí no me quiten, no me eliminen el uso de la tilde, no, pues yo lo voy a seguir usando, y hubo quejas. Claro. Entonces, la academia, ahora, hace como dijiste vos bien, hace poco tiempo, volvió a sacar el comunicado. Claro, la academia en realidad está repitiendo lo que dijo en 2010 y lo aclara, pero miren que se puede utilizar si el autor del texto lo considera necesario. Claro. Entonces, para que no haya ambigüedad. Exacto. Entonces, ¿qué se interpretó? La academia reculó, dio marcha atrás. No, en realidad está refrescando lo del 2010, que por si no se entendió bien. Claro. Esteban, te saco un poco de lo que es la RAE y me gustaría hablar ya de lo que es el lenguaje en sí. A ver, mucho de lo que se lee en redes sociales a veces es un dolor de cabeza, ¿no? Por cómo se escribe. Sí. Y mi pregunta es, ¿se está deformando el lenguaje, sobre todo cuando se escribe en redes sociales? ¿Qué es lo que cree usted? Sí, en realidad partamos de una base. La educación en general ha sufrido un deterioro con algunas cuestiones de calificación de alumnos, la repitencia, todo ese tipo de cosas. Y sobre todo con la falta de la práctica de la lectura. Mira, casualmente el otro día, haciendo una entrevista con una radio acá de la capital, y esa persona me decía, claro, no se lee, y entonces el chico, si no vio nunca leer a nadie en casa, ¿cómo va a leer esa persona, cómo va a leer ese alumno, ese chico? Tenés razón, le digo, pero en realidad ten en cuenta que ese chico tampoco vio trabajar al padre, al abuelo, a lo mejor, y por eso tampoco está trabajando o buscando trabajo ahora el joven, ¿no? Entonces es una cuestión de hábitos, pero en realidad partamos de la base de que la lengua cambia, ¿eh? La lengua cambia y evoluciona y va incorporando terminología nueva. Si no fuera así, estaríamos hablando hoy como en la época del Cid Campeador, ¿no es cierto? Claro. Con cosas antiguas. Por supuesto se ha cambiado. Y las normas van cambiando también. Pero, como dijiste muy bien vos recién, hay una cuestión de, primero, la falta de lectura. Y lo que mencionaste vos de las redes sociales, sí, también. Obviamente, hoy se escribe... sobre todo en el WhatsApp y en el correo electrónico y en las redes. ¿Qué pasa?
en esos ámbitos, en esos medios, lo que se busca es, y me parece lógico, ganar tiempo y espacio. Por eso se pone XQ en lugar de por qué. Sí. ¿Está mal eso? No, no está mal, porque dentro de ese ámbito... Ahora, si vos vas a hacer una carta pidiendo trabajo a una gerencia o a recursos humanos de una empresa, no le vas a poner XQ en lugar de porque. Claro. Obviamente vas a escribir de una manera formal, respetando las normas. El tema es que se perdió un poco eso y se escribe igual que como se habla. Obviamente, sí. por suerte, todavía no llegó a la escritura la informalidad que existe cuando uno habla, cuando claro. se habla en nuestro país, sobre todo en el capital. Se habla, digamos, de una manera muy coloquial, y en la escritura se trata de cuidar un poquito las formas todavía, ¿no? Claro, si no, veríamos en todos los textos, por ejemplo, el cierre, el arre y todas esas nuevos términos que se utiliza ahora. Claro, exactamente. Por suerte no se utiliza. Yo a veces le decía a algunos alumnos, obviamente vos podés ser informal cuando hablas, o incluso cuando escribís con tus iguales, con tus pares, pero si tenés que mandar una carta al gerente de recursos humanos de una empresa, no te vas a despedir diciéndole TKM, ¿no? Esteban, muchísimas gracias por su tiempo. No, un abrazo para ustedes, gracias. Que tengan un buen día. Hablamos con el lingüista y lexicólogo Esteban Jiménez.